Mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos tener una clase teológica y de profecía bíblica al mismo tiempo. Así que, hermanos, antes de iniciar, queremos orar para que Dios dirija nuestro estudio y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Invocamos tu presencia para que nos guíe a toda verdad, podamos conocer lo que dice tu palabra, podamos ser receptores del mensaje y podamos comprender perfectamente lo que dice tu palabra respecto a este tema. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que todo lo que diga sea para glorificar tu nombre y exaltar tu palabra. Bendice a tu pueblo que va a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, la clase se va a tratar de hablar sobre la gran tribulación. Queremos contestar una pregunta. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Sí o no? ¿Qué enseña la Biblia? En el mundo cristiano en general, hay una postura que sostiene de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. La mayoría de iglesias protestantes creen de que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que la iglesia va a ser raptada antes que venga la gran tribulación, porque este concepto protestante enseña de que los que van a pasar por la gran tribulación son solamente los judíos. Ahora, en esta clase quiero demostrarles de que bíblicamente la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Pero vamos a ver en esta clase que Dios no necesita raptar a nadie para protegerlo en medio de la gran tribulación. El problema del protestantismo es de que ellos asocian esta creencia con un rapto secreto, porque la creencia del protestantismo se basa, ellos interpretan que la última semana de las 70 semanas de Daniel 9, ellos dicen de que se va a cumplir con la gran tribulación que van a sufrir los judíos durante 7 años. Es donde el anticristo se va a sentar en el tercer templo. Si ustedes quieren más información sobre ese punto, vean el tema donde hablo del tercer templo y la venida del anticristo. Pero es interesante que este concepto protestante, y así lo enseñan muchas iglesias protestantes, de que antes de que inicien los 7 años de tribulación, la iglesia va a ser raptada. Ahora, esta creencia o esta teología protestante también está asociada, o este concepto está asociado, ellos creen de que Dios tiene dos pueblos. Antes de estudiar este tema o antes de subir a predicar este tema, me puse a investigar qué es lo que enseñan los teólogos protestantes respecto a el rapto secreto, la gran tribulación y el tercer templo. Es interesante que también creen de que Dios tiene dos pueblos. Uno es la iglesia y el otro es Israel. O sea que esta creencia del dispensacionalismo cree de que Dios tiene dos pueblos, los judíos y los gentiles. Es interesante que ellos también dicen de que Mateo 24, noten que esto también está asociado. Ellos sostienen de que Mateo 24, que es el sermón profético que predicó Cristo, Lucas 21, que también se repite el sermón profético, y Marcos 13, también se repite el sermón profético. Dicen los protestantes de que eso se va a cumplir solamente con los judíos. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Noten que ellos hacen una división entre los judíos y la iglesia. Ellos dicen de que Dios tiene dos pueblos. Noten cómo está todo asociado. Esta creencia
está asociada con otras creencias. Ahora, iniciemos. Vamos a ver dónde está el error y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Así que tomen sus Biblias y tomen papel y lápiz porque vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Así que gloria a nuestro Dios por los hermanos que ven estos videos. Yo sé que se benefician y aprenden mucho. Así que en este estudio vamos a demostrar de que la teología protestante respecto a la gran tribulación y sobre el rapto secreto y sobre la enseñanza que Dios tiene a dos pueblos, judíos y gentiles, carece de fundamento bíblico. Ahora analicemos primero o desmantelemos primero el concepto erróneo de que Dios tiene dos pueblos. Vamos a atacar primero ese concepto erróneo para después hablar de si es verdad que la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no. Vamos a ver si es verdad que Dios va a raptar a la iglesia en el rapto secreto para protegerla de la gran tribulación. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia. Bíblicamente es un error decir de que Dios tiene dos pueblos. Eso se llama poligamia espiritual. Tener dos esposas se llama poligamia. O sea que si decimos que Dios tiene dos pueblos, estamos diciendo que Dios es un polígamo espiritual. Los protestantes cuando dicen de que Dios tiene dos pueblos, están diciendo que Dios practica la poligamia espiritual. Pero vamos a ver de que de Génesis hasta Apocalipsis, Dios solamente reconoce solamente una simiente, no dos. En la Biblia solamente Dios tiene una simiente, no existen dos simientes. Ahora, la mayoría de protestantes creen de que los judíos siguen siendo el pueblo de Dios, que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Esto es erróneo, porque vamos a ver de que Dios reconoce como su pueblo donde está Cristo presente. Donde se rechaza a Cristo, ese pueblo no es santo ni tampoco es pueblo de Dios. Bíblicamente la Biblia enseña que las promesas y las profecías hechas a Abraham y a los patriarcas y profetas eran promesas cristocéntricas. O sea que si se rechaza a Cristo, Cristo no cumple sus promesas con esa nación, sino que cumple su promesa con aquellos que lo aceptan, porque las promesas son condicionales siempre y cuando se abrace el pacto. O sea que Israel ya no es pueblo de Dios, es una nación impía porque rechazó al Mesías. Entonces, ¿quién es Israel hoy? Israel hoy es donde está Cristo. Alguien puede decir, ¿será que esto es un relevo de Israel? ¿Será que esto es una teología de suplantación de Israel? Negativo, porque de Génesis Dios siempre ha considerado como su pueblo a aquellos que abrazan el pacto y obedecen sus mandamientos, porque las promesas son cristocéntricas. El centro de las promesas es Cristo. El centro de las promesas dadas a Israel se cumplían en Cristo. Eran condicionales siempre y cuando los judíos abrazaran el pacto y creyeran en el Mesías. Esto dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos 20 al 22. Noten que para desmantelar el concepto erróneo de dos pueblos, es importante comprender que el pueblo de Dios es donde está Cristo. Si Cristo no está en un lugar, ese pueblo no es santo, ni tampoco es pueblo de Dios. 2 Corintios capítulo 1, versículos 20 al 22 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí, noten, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Noten que Pablo dice
que todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, en el amén. O sea que si una nación rechaza a Cristo, esa nación no es considerada como su pueblo, ni tampoco Dios cumple las promesas con esa nación, porque las promesas se cumplen en Cristo. Ahora, según la Biblia, Dios no tiene dos pueblos, sino que tiene uno. Y este pueblo que es uno está compuesto de judíos convertidos, no de judíos que viven en una nación o que tengan sangre de Abraham en las venas, no. La iglesia remanente, el pueblo de Dios, está compuesto de judíos convertidos a Cristo y de gentiles convertidos a Cristo. Ambos hacen un solo pueblo. ¿Pero de qué manera? Cuando creen en Cristo. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. Ahora, vamos a ver de qué Pablo dice de que el pueblo de Dios está compuesto de judíos convertidos, no de judíos solamente por ser judío, sino de judíos convertidos, un remanente escogido por gracia, dice Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14 dice, hablando a los gentiles Pablo, porque los efesios eran gentiles. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Noten, Cristo es el centro de las promesas. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, no por pertenecer a una nación, no se van a equivocar, no se vayan a dejar engañar por el diablo. Ser judío no significa pertenecer a una etnia, no significa tener sangre de Abraham en las venas. Ser judío no significa tener ADN de Abraham en las venas. Ser judío significa creer en Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Esa enemistad que había entre judíos y gentiles, Cristo la derribó, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Dónde dice la Biblia que Dios tiene dos pueblos? Yo quiero que me muestre un protestante un texto donde diga de que Dios tiene dos pueblos. Uno es Israel y otro los gentiles. ¿A dónde dice que Dios tiene dos esposas o dos novias? Eso se llama poligamia. La Biblia enseña de que Cristo tiene solamente una novia y esa novia está compuesta de judíos convertidos y de gentiles convertidos. Y esa iglesia es representada por una mujer en el mismo libro de Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 27. Una iglesia sin mancha y sin arruga, que está compuesta de judíos convertidos y de gentiles convertidos a Cristo, porque el centro de las profecías es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. Romanos 9, versículos 6 al 8. Noten, Romanos 9, versículos 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Oh, interesante. Ni por ser descendientes de Abraham, hablando literalmente, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
Poderosas palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice Pablo que los hijos de Dios no son los que tienen sangre de Abraham en las venas, sino son hijos de Abraham, aquellos que son contados por la promesa como hijos de Dios, como descendientes de Abraham, según la promesa que se cumple en Cristo. Porque la simiente de Abraham no son los judíos. La simiente de Abraham es Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esta palabra simiente es del hebreo sera, que se puede traducir como semilla, estirpe, prole, esperma o descendencia. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como que se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. No importa que una nación sea grande, pero si esa nación rechaza al Mesías, no es pueblo, ni tampoco es reconocido como hijos de Dios. Y esto lo dijo Cristo a los fariseos. Los fariseos se jactaban de ser hijos de Abraham según la carne. Pero Cristo les dijo a los fariseos: ustedes no son hijos de Abraham, ni tampoco de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Porque el centro de las promesas, el centro de las profecías es Cristo. En Cristo se cumplen esas promesas hechas a David, esas promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los patriarcas. Porque el centro de las profecías es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Por lo tanto, Cristo no tiene dos esposas. Cristo solamente tiene una novia, y esa novia representa a la iglesia, compuesta de judíos convertidos y gentiles convertidos. En otras palabras, un judío, si no se convierte a Cristo, se condena y se pierde, y es hijo del diablo. Igualmente con un gentil, para no ser antisemita. Si un gentil no se convierte a Cristo y ni cree en Cristo, sigue siendo un hijo del diablo. Es lo mismo. El mismo principio se aplica, porque las promesas y las profecías son cristocéntricas. Ahora la pregunta es, para ser hijo de Abraham, para yo como gentil ser hijo de Abraham, ¿qué hay que hacer? Bueno, el mismo apóstol Pablo lo explica. Después de hablar de que Cristo es la simiente de Abraham, ahora Pablo hace una aplicación a la iglesia gentil. Y note cómo dice Gálatas 3, 28 al 29. Gálatas capítulo 3, versículos 28 al 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Noten que todo es Cristo. El centro de todo es Cristo. O sea que para yo ser un judío verdadero, tengo que unirme a Cristo. Inclusive eso significa cuando Cristo le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Cuando Cristo dijo estas palabras, estaba diciendo, yo soy judío y vine de un linaje santo de Israel. No vine de un linaje impío de Israel, sino que vine de una descendencia santa. Vine del linaje santo de Set, el sustituto de Abel. Cristo era judío y la salvación vino de los judíos porque Cristo en la carne vino de una simiente santa de Israel. Esto lo dice Pablo en Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice lo siguiente, noten. En Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea que Cristo vino de una simiente santa, de un linaje santo de Set. Pero sigamos leyendo que Pablo dice que para ser simiente de Abraham tengo que unirme a Cristo. Sigamos leyendo lo que dice Pablo.
Gálatas 3, 28 al 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno, judíos, griegos, gentiles, hombre y mujer, en Cristo somos uno. Una vez recuerdo que un ministro me citó este texto para sostener de que una mujer puede ser pastora de iglesia. Vine yo y le expliqué este texto en su contexto. El tema de Pablo acá es presentar que tanto judíos, griegos, gentiles, esclavos y libres, hombre y mujer, tienen el mismo acceso a la salvación en Cristo Jesús. El tema de Pablo acá es salvífico. En Cristo Jesús somos un solo pueblo. Está fuera de contexto para sostener de que Pablo está hablando que una mujer puede ser pastora de iglesia. Se llama torcer la Biblia. Pablo dice que para ser simiente de Abraham tengo que unirme a Cristo. En Cristo somos uno. No existen dos pueblos. Esta enseñanza es errónea que predican las iglesias protestantes, simplemente para defender la falsa doctrina jesuita del rapto secreto. Dios tiene solamente un pueblo, y lo repito varias veces para que quede claro. La Biblia enseña de que Dios tiene solamente un pueblo, una novia, compuesta de judíos convertidos y de gentiles convertidos. Ahora, si comprendimos esto, ya quedó desmantelada esta enseñanza errónea de que Dios tiene dos pueblos, porque eso enseñan las iglesias protestantes, hermanos, para defender el rapto secreto y para decir que la iglesia no pasará por la gran tribulación porque va a ser raptada cuando empiecen los 7 años de tribulación para los judíos. Pobres judíos, según el concepto protestante, van a sufrir por el anticristo. Pobres judíos, esto se llama antisemita. Ahora, pasemos al otro punto. Los protestantes sostienen de que Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que es el mismo sermón profético del monte de los olivos, ellos dicen de que este sermón se aplica solo a los judíos, porque solamente los judíos van a ser asediados por el anticristo durante los 7 años de la gran tribulación. Noten hasta dónde llegan en ser selectivos con la profecía bíblica y decir de que el sermón profético de Mateo 24 se cumple solamente con los judíos. Los judíos van a ser los que van a sufrir la gran tribulación, no es la iglesia. Ahora, ¿dónde está el error de esta interpretación? Vamos a ver que el error está en no saber comprender cuál es el objetivo de Mateo 24. Y esta información que voy a dar, hermanos, vale oro. Estos temas necesitamos comprenderlos perfectamente para no caer en estos errores de interpretación, porque son errores de interpretación profética y bíblica. ¿Dónde está el error de aplicar Mateo 24 a los judíos? ¿Dónde cavila el error? Recordemos, hermanos, que en las iglesias protestantes, aunque citan la Biblia, ellos son superficiales sin conocer la Biblia. Yo he escuchado que los protestantes, teólogos protestantes, son versados en la Biblia. Les citan un versículo por acá, otro por allá. Se puede en la Biblia de memoria. Son la Biblia andante. El problema es en la explicación que le dan a los textos. El problema está en la mala interpretación que le dan a los textos, porque el método que usan las iglesias protestantes es igual como el método que usan los católicos. Citan un versículo, lo interpretan a su modo, cuando quizás el contexto dice otra cosa. O sea que la interpretación que hacen de los textos es una interpretación privada, excluyendo el contexto de cada versículo. Mientras que la iglesia adventista, para explicar los versículos bíblicos, deja que la misma Biblia se interprete sola, siempre respetando los contextos de cada versículo. La clave para poder interpretar cualquier pasaje bíblico, por difícil que sea, es siempre analizar el contexto en que se dijo,
el contexto cultural, el contexto bíblico, el contexto histórico, el contexto gramatical, el contexto teológico. Cuando dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, vamos a comprender qué significan los pasajes bíblicos. El problema del protestantismo cabila en esto, que ellos citan el versículo, pero no se dan cuenta que el contexto dice otra cosa. O sea, para no cometer esos errores de interpretación, es importante siempre leer los contextos. Yo siempre leo quizás todo el capítulo. Leo y leo, y hasta 3 veces leo el capítulo, me concentro, le pido a Dios sabiduría para que me dé el discernimiento para poder comprender qué quiso decir el apóstol cuando dijo esa palabra. En este caso, vamos a analizar cuál es el contexto de Mateo 24. Muy importante eso. Espero que estén tomando apuntes, hermanos, porque esta información vale oro y vale más oro que el que tiene el Vaticano. Estos temas son clases teológicas, no son sermones, aquí en este púlpito no sermoneamos a nadie, son clases teológicas y estudios bíblicos. Por eso es que nuestro canal se llama Apología Adventista. De eso se trata la apología. Ahora, vamos a analizar dónde está el error de las iglesias protestantes. Está en la mala interpretación del sermón profético de Mateo 24. Ahora, ¿cuál es la explicación correcta de Mateo 24 en términos generales? Mateo 24 es un sermón profético con doble aplicación teológica. Repito, el sermón profético de Mateo 24 es un sermón profético con doble aplicación o con doble referencia, con doble cumplimiento. Ahora, ¿cuándo se cumplió primordialmente? ¿Cuándo fue la primera aplicación de Mateo 24? Explico. Para entender en la historia Mateo 24, tenemos que conocer lo que pasó antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. O sea que parcialmente y localmente a nivel de Jerusalén, Mateo 24 tuvo una aplicación local y parcial con los eventos que precedieron a la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los romanos. Esto lo corrobora la historia secular, pero si quieren información fidedigna, lean los tratados de Flavio Josefo, un fariseo y judío que estuvo cerca y fue testigo ocular de lo que pasó con Jerusalén cerca del año 66 y el año 70 de nuestra era. O sea que para entender Mateo 24 tenemos que conocer la historia de los eventos que se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los romanos. Esa fue la aplicación parcial y local donde se cumplió Mateo 24. Pero Mateo 24 es un sermón profético que tiene una aplicación secundaria. Mateo 24 es un sermón profético que se va a volver a cumplir, pero a una escala mundial antes de que Cristo venga por segunda vez. Porque Cristo en este sermón de Mateo 24 mezcló ambos eventos que se iban a cumplir antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y también con los eventos que se iban a cumplir antes de su venida. O sea, Mateo 24, Cristo unió los dos eventos, porque Mateo 24 es un sermón profético con doble referencia. Esto lo desconocen los protestantes, porque no comprenden el contexto y el marco histórico en que se escribió o se relató este sermón profético. Vamos a ver de qué es imposible aplicar Mateo 24 a los judíos. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo relató este sermón profético, no lo estaba haciendo a que lo escucharan todos los judíos, sino que Cristo está relatando este sermón y estas señales y estos eventos a oídos de sus discípulos. Cristo no está hablando de los judíos, aunque los discípulos eran judíos, pero discípulos nos referimos a sus seguidores, a su pueblo, a los que siguen su doctrina.
vamos a ver de que es erróneo decir de que Mateo 24 se cumple con los judíos y no con la iglesia, porque el contexto de Mateo 24, Cristo lo está relatando a sus discípulos para que no sean engañados por los falsos profetas. Inclusive, el tema central de Mateo 24 no son las señales, sino Cristo que está preocupado para que sus discípulos no sean engañados por falsos profetas. Inclusive 3 veces se mencionan falsos profetas y falsos cristos en Mateo 24. Porque la preocupación de Cristo al relatar este sermón era advertir a sus discípulos para que no fuesen engañados por los falsos profetas. Ahora, ¿quiénes son los que están escuchando este sermón? No son los judíos, son sus discípulos. Inclusive son sus discípulos que hacen esta pregunta. Y Cristo mezcla los 2 eventos, la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Mateo 24, versículo 3 al 4. Mateo 24, versículo 3 al 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ¿quiénes? Los discípulos, se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta palabra fin del siglo se puede interpretar fin del mundo. Respondiendo Jesús se les dijo: mirad que nadie os engañe. Noten que Cristo no quería satisfacer la curiosidad profética en cuanto a eventos proféticos, sino que la preocupación de Cristo era que los discípulos estuviesen alerta, que no fuesen a ser engañados. Mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿cómo sabemos de que Mateo 24 tiene doble cumplimiento? Porque en los versículos Mateo 24, 1 al 2, vemos de que los discípulos y Cristo salieron del templo y dijo: cuando los discípulos miraron el templo, Cristo les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Se refería al templo de Jerusalén. Pero ahora vamos a ver de que Cristo conecta los eventos que precedieron a la destrucción del templo de Jerusalén con el fin del mundo y con la predicación global del evangelio. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino solamente a los judíos. Error. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Noten que cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo, vendrá el fin. Aquí Cristo está mezclando ambos eventos: destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Pero antes que venga el fin del mundo, Mateo 24 tendrá una aplicación global. Y antes que venga la destrucción de este mundo, se va a predicar el evangelio a todo el mundo, como cumplimiento de Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque la predicación del evangelio no solamente tiene que ver a nivel de Jerusalén, sino que tiene que ver a nivel mundial. La Biblia dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. Y hay que ir a predicar a todas las naciones. Mateo 28, 19 al 20. Ahora, es interesante que Cristo mezcla ambos eventos, los que preceden antes de la destrucción de Jerusalén y lo que va a pasar en el fin del mundo. Noten cómo dice Mateo 24, 15 al 16. Mateo 24, versículos 15 al 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta abominación desoladora era, según Lucas 21 y Marcos 13, a los ejércitos romanos que iban a sitiar a Jerusalén en el año 66, y la destrucción iba a venir en el año 70 por Tito Vespasiano. Noten qué interesante. Ahora, el sitio fue en el año 66 y lo hizo Cestio Galio. La destrucción vino en el año 70 y fue el general Tito Vespasiano.
Lean historia, lean los tratados de Flavio Josefo, poderoso mensaje que plasma Flavio Josefo en sus escritos. Ahora, vamos a ver que según Apocalipsis 13 habrá otra abominación. Y es cuando se imponga la marca de la bestia, cuando a Roma se le sana la herida de muerte y empiece a perseguir como lo hizo durante la Edad Media. Ambas Romas persiguieron y hollaron a Jerusalén 42 meses. Roma imperial holló el lugar santo, que se refería a Jerusalén, literal. La otra Roma, que es el cuerno pequeño, el papado, persiguió a la iglesia durante la Edad Media, durante la mal llamada Inquisición romana, durante 1260 años de persecución. Pero según Apocalipsis 13, versículo 3, a este sistema se le va a sanar una herida de muerte que se le suministró con una espada, y cuando a este sistema se le sana esta herida de muerte, volverá a perseguir. Y esto será la otra abominación asoladora que se va a cumplir con la iglesia en el tiempo del fin. Porque Mateo 24 debe de conectarse con Apocalipsis 13. El problema de los protestantes es que son superficiales en interpretar Mateo 24. Pero Mateo 24 tiene doble cumplimiento. Uno local con Jerusalén y el otro a nivel mundial antes de que Cristo venga por segunda vez. Inclusive, esto lo desconocen los protestantes. Mateo 24 y Mateo 25, ambos capítulos son un solo sermón. En la Biblia está dividido por capítulos y versículos, pero eso fue añadido por los teólogos mucho después de que Cristo contó esto. La división de capítulos, hablo de los números, se ha hecho para ser accesible buscar los párrafos. Pero cuando Cristo relató este sermón, era un solo sermón. Mateo 24 y Mateo 25 es un solo sermón profético. Cristo termina su sermón hablando de una parábola que es que hay dos parábolas, la parábola de los talentos y la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Ahora, ¿qué representa la parábola de las 10 vírgenes? La parábola de las 10 vírgenes, inclusive virgen significa iglesia. Las vírgenes ahí simbolizan la iglesia, el estado espiritual de la iglesia antes de que Cristo venga por segunda vez. ¿Cómo estará la iglesia? Como las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes representa el estado espiritual en que estará la iglesia cuando Cristo esté por venir a esta tierra. Antes de que cierre la puerta de la gracia, este será el estado espiritual de la iglesia, simbolizado por 10 vírgenes. Mateo 25, versículo 1 al 2. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Noten por qué Mateo 24 se debe interpretar como un sermón de doble referencia. Se cumplió con Jerusalén en el año 70 o antes del año 70 y se va a cumplir con la iglesia a nivel mundial. Porque hoy Jerusalén no es una ciudad, sino que representa a la iglesia, el pueblo donde está Cristo y donde mora Cristo, que es su iglesia. La iglesia ahora representa el Israel espiritual, porque Dios considera como su pueblo a aquellos que creen y lo reciben. Vimos lo que dice Pablo. Esto lo corrobora la señora Elena de White. Me lleno de impacto cómo Elena de White encaja perfectamente con lo que dice la Biblia. Solamente los indoctos e iletrados critican a Elena de White, pero esta mujer tenía luz de Dios. Todo lo que dice ella concuerda y encaja perfectamente con la Biblia. En esta cita que voy a leer, ella explica lo que estamos estudiando, que Mateo 24 es un sermón profético que tiene doble cumplimiento. Eventos de los últimos días, página 19, párrafo 1. Eventos de los últimos días, página 19, párrafo 1 dice. Hasta el párrafo 2 leamos. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Noten que advirtió a sus discípulos. No fue a los judíos. No fue a todos los judíos. Ni tan siquiera cuando dijo este sermón no estaban muchedumbres escuchándolo para que digamos que esto se va a cumplir con los judíos. Eran solamente sus discípulos, su iglesia. Los discípulos aquí representan a su iglesia.
Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Noten, ambos eventos se unen. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Eventos de los últimos días, página 19, párrafo 2 dice. Eventos de los últimos días, página 19, párrafo 2 dice. Noten cómo ella explica la doble aplicación de Mateo 24. Sobre el monte de los olivos, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y estas cosas es principio de dolores. Ella hace referencia a Mateo 24, versículos 6 al 8. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplica más directamente a los postreros días. Noten claramente, la señora White explica con lujo de detalle lo que significa Mateo 24. Es un error decir de que esto se va a aplicar solamente a los judíos. Noten que los protestantes tienen unas creencias bien erróneas porque desconocen este tipo de estudios, porque ellos creen de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Esa es otra herejía y todo es por ignorancia bíblica. Israel ya no es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque rechazó al Mesías. Claro, dice Pablo que allá hay un remanente por gracia. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 5. Pero cuando la Biblia dice elegido por gracia, significa judíos que ahora han aceptado al Mesías. ¿Saben de que la iglesia adventista tiene iglesias de judíos adventistas? Hay iglesias de judíos adventistas que han creído en el Evangelio, guardan el sábado, pero ahora creen en el Mesías. Dios solamente acepta como judíos aquellos que abrazan el pacto y se unen a Cristo, el verdadero judío. Ahora, hermanos, después de comprender dos puntos que acabamos de estudiar, de que Dios no tiene dos pueblos sino uno, y que Mateo 24 es un sermón que se aplica con la iglesia también y que tiene doble cumplimiento, ahora vamos a la tercera parte. Y hoy vamos a ver que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Vamos a ver de que Dios, aunque va a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación, Dios va a proteger a su iglesia. Aunque van a haber mártires, en el tiempo del fin van a haber otros mártires, hijos de Dios que van a morir y que van a ser perseguidos. Pero cuando venga la gran tribulación, la grande, que nosotros le conocemos, bueno, Daniel dice, el tiempo de angustia de Jacob es la gran tribulación, la grande, ningún hijo de Dios va a morir. O sea que Dios es un Dios todopoderoso. Dios no necesita raptar a alguien para protegerlo de un cataclismo o de plaga. Pregunto, ¿qué hizo Dios con Noé? O sea que Noé pasó por el diluvio, pero el diluvio no lo afectó a él, porque Dios lo protegió en medio del diluvio. O sea, Dios no necesita llevarse a un hijo de Dios para otro planeta o para el cielo para protegerlo. Eso es hacer a Dios que no es todopoderoso, pero Dios es todopoderoso. Dios no necesita raptar a nadie para cuidarlo y protegerlo. Vamos a ver lo que dice la Biblia, que el pueblo de Dios pasará por la gran tribulación, la iglesia va a ser perseguida. Y ya antes del cierre de la puerta de la gracia van a haber muchos mártires, pero después del cierre de la puerta de la gracia viene la gran tribulación, la grande, y ningún hijo de Dios va a morir porque Dios lo va a proteger. Apocalipsis 7, 13 al 14. Apocalipsis 7, versículo 13 al 14 dice, hablando de los redimidos cuando ya están en el cielo, noten, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, aquí está hablando Juan,
estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que vienen de la gran tribulación, pero Dios los protegió. ¿Por qué? Porque están protegidos con la sangre del Cordero. Sus ropas fueron lavadas con la sangre del Cordero. Vamos a ver de que esta es una referencia que viene de las plagas de Egipto. Ya vamos a ir ahí. Daniel 12:1 se habla de que el pueblo de Dios, la iglesia, va a ser protegida en el tiempo de angustia de Jacob. No dice que va a ser raptada. Esta doctrina del rapto secreto es una doctrina tan secreta que ni aparece en la Biblia. Saben de que las venidas de Cristo, que son tres, vamos a ver en otro estudio que la Biblia habla de tres venidas de Cristo corporales, visibles y audibles. Y ninguna de esas ha sido secreta. Vino como bebé, viene su segunda venida y después de los 1000 años viene con Jerusalén. Y ninguna de ellas es secreta. Noten, Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Noten que Dios va a proteger a su pueblo. En medio de la gran tribulación, Dios protegerá a su pueblo. ¿Cómo lo sabemos? El Salmo 91 es un salmo profético. El Salmo 91 y el Salmo 92 fue escrito por Moisés. El Salmo 92 es una alabanza para el día de reposo. El Salmo 91 es un salmo de protección. Noten cómo dice Salmo 91, versículo 13 al 14. Leamos. Y vamos a ver de que aquí el pueblo está en medio de la tribulación, pero Dios lo protege. Este Salmo 91 desmantela la doctrina errónea del rapto secreto. Porque Dios no necesita raptar a nadie para protegerlo. Dios es todopoderoso. Salmo 91, versículo 13 al 14, leamos. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Noten, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Aquí no es que Dios se esté llevando a su pueblo. El pueblo está en medio de la tribulación y Dios lo está cuidando. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Noten que el pueblo está en la oscuridad, anda en medio del peligro, anda en medio de la noche, pero Dios lo cuida. Dios es su escudo. Y dice, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea que el pueblo anda en medio de la muerte, pero el pueblo de Dios no es tocado por la muerte. Y no temerá aunque ande en medio de la mortandad en el día. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Note que el pueblo está en medio de la tribulación, pero Dios lo protege. Están cayendo las plagas y Dios protege a su pueblo. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Vamos a ver de qué está una referencia a Éxodo 12. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación, por tu habitación. Y dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece sobre piedra. Sobre el león y la áspid pisarás. Oirás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Noten que el pueblo está en medio del peligro,
y Dios es su protector. Anda cerca de la cueva de la serpiente y Dios protege a su pueblo. Anda en medio del cazador y Dios protege a su pueblo. Anda en medio de la muerte y Dios protege a su pueblo. Noten, protección. El Salmo 91 es un salmo de promesa protectora. ¿Cuándo se cumplirá este salmo? Este salmo se cumplirá con los 144,000, porque ellos son los que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob o por la gran tribulación, la grande. Dios no necesita raptar a nadie para protegerlo. Dios lo protege frente a sus enemigos. Salmo 23, 5 al 6. Se repite otra vez, el Salmo 23 es un salmo de promesa para el remanente de los últimos días. Salmo 23, versículos 5 al 6. Salmo 23, versículos 5 al 6. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Saben qué significa eso? Aderezas mesa. O sea que Dios pone un banquete suculento de manjares enfrente de los enemigos de los hijos de Dios. Y los enemigos se están mirando allí cómo los hijos de Dios se satisfacen de ese manjar. O sea que los mismos enemigos ven cómo Dios protege a su pueblo frente a ellos. Los enemigos van a querer matar a los hijos de Dios y Dios los va a proteger. Y la protección va a ser tan grande que va a poner una mesa llena de manjares para que los mismos enemigos puedan ver la gloria de Dios. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Noten que Dios no rapta a sus hijos para protegerlo. Allí enfrente de los enemigos les sirve un banquete para que los enemigos solamente vean la gloria de Dios. Ahora, es interesante, hermanos, que hay una profecía de doble referencia que viene de Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, versículo 12 al 13, por eso que el Salmo 91 es un salmo que escribió Moisés, porque Moisés relata lo que pasó con Israel en Egipto. Recuerden, hermanos, que Israel fue protegido de las plagas. Todo lo que poseía Israel fue protegido. ¿Por qué? Porque Israel estaba protegido por la sangre del cordero que fue puesta en los dinteles de las ventanas de las casas y en las puertas. Noten que Dios azotó a los egipcios con plagas, con 10 plagas. Y Dios no tuvo que raptar a su pueblo Israel. Allí lo protegió en Egipto. Por eso, hermanos, es erróneo y es ilógico, hasta por lógica se entiende, que Dios no necesita raptar a nadie para protegerlo de una tribulación. Dios cuida a sus hijos en medio de la gran tribulación. Porque la teología del rapto secreto es una doctrina antibíblica que se ha creado por una malinterpretación de texto bíblico. Éxodo capítulo 12, versículo 12 al 13. Noten lo que Dios le dice a los israelitas. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Noten, allí van a estar. No se iban a ir en el rapto. Allí iban a estar. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo mismo que dice el Salmo 91. Porque el Salmo 91 fue escrito por Moisés junto con el Salmo 92. Ahora, bíblicamente, para terminar, los adventistas del séptimo día creemos de que antes del cierre de la puerta de la gracia van a haber mártires, van a haber hijos de Dios que van a testificar con su vida, van a predicar con su vida. Pero después del cierre de la puerta de la gracia, ninguno de los 144,000 morirá.
porque Dios los va a proteger. Ahora, yo les voy a leer dos citas bíblicas que están en Apocalipsis, donde presenta que el pueblo de Dios va a pasar por la gran tribulación, van a ser perseguidos y unos van a morir y otros van a ser protegidos en medio de la gran tribulación. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea que no van a ser raptados los hijos de Dios. Los hijos de Dios no van a ser raptados, van a ser echados en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días que se hablan acá, que es una tribulación literal de 10 días que levantó Diocleciano con la iglesia de Esmirna. Pero esta profecía es una profecía de doble referencia, se va a cumplir con la iglesia al final. Vamos a ser perseguidos porque Mateo 24 dice que vamos a ser llevados a los concilios, vamos a ser atribulados, vamos a ser odiados por todas las gentes. O sea que siempre que leamos una profecía, recordemos de que son profecías de doble referencia. Pero aquí se habla que los hijos de Dios van a ser probados, van a ser echados a la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de vida. Noten que los hijos de Dios van a pasar por la gran tribulación. Apocalipsis 3, versículos 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Noten que Dios va a guardar a sus hijos. No dice que van a ser raptados. Aquí no habla de ningún rapto. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Noten que aquí se habla que los hijos de Dios van a perseverar hasta el final. Al que venciere, noten que si van a vencer, es que van a permanecer aquí en esta tierra. Van a perseverar hasta el fin. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Hermanos, no cabe duda que la teología protestante dispensacionalista de un rapto secreto, de que Mateo 24 es solamente para los judíos y que Dios tiene dos esposas, carece de fundamento bíblico. Es una doctrina errada que no tiene nada que ver con Biblia. Es una doctrina que le crearon los jesuitas de Roma para contradecir a los reformadores protestantes. Vimos en el tema pasado. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase haya quedado clara, que la iglesia sí pasará por la gran tribulación o por el tiempo de angustia de Jacob, pero Dios la va a proteger. Aunque muchos hijos de Dios van a morir, pero Dios va a proteger a su iglesia en el tiempo del fin, la va a proteger en el tiempo de angustia de Jacob, y será cuando estén cayendo las plagas. Ninguna plaga tocará a los hijos de Dios, porque Dios es su escudo. Gloria a nuestro Dios por estas promesas, que si perseveramos hasta el final, vamos a hacer nuestras estas promesas. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra, porque nos hemos dado cuenta en esta clase que tú no tienes dos pueblos, sino que solamente uno. Y que Mateo 24 se cumple a nivel de escala con la iglesia. Nos hemos dado cuenta también en este estudio que tu enorme poder es suficiente para proteger a tus hijos en medio de la tribulación. No necesitas raptar a nadie para protegerlo. Tú eres nuestro escudo y nuestro protector. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias por tus promesas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Y no se olviden de suscribirse al canal. Para nosotros es importante que suscriban, porque de esta manera vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que suscriban, den like a los videos, comenten y compartan, y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén.